Oh, shalom and blessings, brothers and sisters. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas, y gracias por acompañarnos en esta nueva discusión. Antes de iniciar, te damos la bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Gracias, Cristian. Qué bueno verte también, amigo mío. Gracias, Baruch. El tema de hoy es uno muy importante. Lo hemos venido discutiendo hace un tiempo porque hemos visto un alarmante incremento de personas que niegan que la creación se haya cumplido en 6 días, o dicen que el diluvio jamás ocurrió, que no tuvo lugar, o que solo fue una inundación local. Creo que se está buscando menospreciar este evento, afirmando que nunca ocurrió, o que nada más fue una inundación local, pero debemos entender que desde una perspectiva global, el diluvio ha sido la mayor y más devastadora muestra de la ira de Dios que se ha registrado hasta la fecha. E insisto, lo digo desde una perspectiva global, porque por supuesto hay casos como Sodoma y Gomorra y sucesos similares, pero si alguien enseña algo contrario a estos dos temas, yo les diría, aléjense corriendo de estos maestros de la Biblia o predicadores que minimizan o tuercen las Escrituras, o que le restan valor a la creación en 6 días o al diluvio. Tus comentarios, Baruch. Bueno, cuando las personas niegan estos hechos, están negando a un Dios todopoderoso. Mi opinión es que es un hecho que servimos a un Dios sin límites. La Escritura dice, con Dios todas las cosas son posibles. Cuando vemos la Escritura per se, me preguntaron hace poco aquí en Asia, donde me encuentro ahora mismo, una que quizás es la pregunta más común que me han hecho en los 3 lugares que hemos visitado y dictado conferencias bíblicas aquí. Y es la siguiente. ¿Tú de verdad crees que Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos en 6 días? Por supuesto que mi respuesta es que sí, lo creo. Y me replican, ¿y por qué crees eso? ¿Eso no va en contra de todo lo que la ciencia claramente ha revelado? Y les digo, no, yo no creo que esto vaya contra la ciencia. La Biblia dice que fue la tarde y la mañana, un día. Entonces la Escritura misma dice que cada día que pasó se trataba de una tarde y una mañana. Entendamos que quedó muy claro que fueron 6 días literales para la creación. En segundo lugar, al hablar del diluvio, existe evidencia geológica para el diluvio. De hecho, la mayoría de los geólogos que no son precisamente pilares de la fe, algunos lo son y gracias a Dios por ellos, pero los geólogos ven evidencia no de una inundación local, sino de una inundación de magnitud global que se produjo en todo el planeta entero y trajo destrucción. Los únicos que se salvaron fueron estos 8 individuos, y el 8 es un número importante. Ellos obedecieron la palabra de Dios, respondieron al llamado y siguieron las instrucciones de Dios, por lo que lograron contar con el instrumento necesario para superar la ira de Dios. Y es solo la provisión de Dios, a quien llamamos Cristo, y las buenas nuevas del Evangelio, el instrumento para que podamos superar su ira y su juicio. Entonces, efectivamente, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, en 6 días, y del mismo modo se produjo un diluvio literal, que cubrió el mundo entero. La ciencia confirma esa inundación absoluta que llenó de agua la superficie del planeta entero. La palabra de Dios es fiel. No estoy en contra de la ciencia, porque la ciencia muy frecuentemente lo que hace es confirmar la Biblia. No necesitamos que la ciencia confirme la Biblia para creerla, pero con el paso del tiempo y a medida que la ciencia mejora y crece, va confirmando lo que la palabra de Dios ya había revelado. Así es, y Baruch, creo que algo muy decepcionante que estaremos viendo hoy sobre este tema es que, una vez más, es esta gente que se autoproclama como pastores o maestros de la Biblia, pero niegan la creación o dicen que la Tierra tiene millones de años porque la ciencia dice esto y aquello. Pero con eso contradicen frontalmente la Biblia, o te dirán que la evolución y la creación van de la mano. Andy Stanley se ha vuelto famoso por decir esto recientemente, que la evolución complementa la Biblia. Yo no veo la menor evidencia de eso, pero empecemos a detallar estos puntos.
Algunos dirán, por favor, Christian, quiero decir, ¿de verdad hay supuestos líderes cristianos que promueven lo contrario a lo que dice la Biblia? Miremos un par de ejemplos aquí y volveremos con tus comentarios, Baruch. Este primer video es de un hombre perverso, o que yo considero perverso, llamado Kenneth Copeland. Los registros fósiles lo indican. Transcurrió una enorme cantidad de tiempo entre Génesis 1 y Génesis 2. ¿Sabías? Él no creó este mundo en 6 días. Sé que muchos buscarán lincharme cuando diga esto. Él simplemente no lo hizo. Puedes aplicar las pruebas de carbono 14 y todo eso para analizar los cadáveres de los dinosaurios congelados en el tiempo. La evidencia está allí. Hubo una época en la que estos reptiles gigantes andaban sobre la Tierra, y eso fue antes del tiempo de la Biblia. Así que no pretendan taparlo todo diciendo que la Tierra tiene solo 6,000 años, porque eso no es verdad. Interesante. Aquí solo vimos 2 de muchos más, pero ¿qué puedes decir, Baruch? Desafortunadamente tienes razón, Christian. Estos son solo 2 de muchos más. Y lo que vemos es que mencionan un elemento como sacando una carta bajo la manga para convencer a la gente, y es el carbono 14. Pero no sabemos, cuando Dios creó el mundo, cuánto carbono había en los elementos. Sabemos, por ejemplo, que cuando Dios creó al primer ser humano, me refiero a Adán y Java, Adán y Eva, ellos fueron creados adultos ya. Dios creó este mundo, no como un bebé que creció, sino en un estado, podríamos decir, en un estado maduro. Hemos llegado a un punto, al mirar las Escrituras, en el que le permitimos a la ciencia dictarnos lo que creemos, en vez de creer lo que dice la palabra de Dios. Todo esto es una artimaña del enemigo. Cuando vemos las historias de la Biblia, vemos que existe un acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿creo que fueron 6 días literales? Sí. ¿Creo que el planeta fue creado recientemente, hace no más de 6,000 años? Así lo creo. El problema surge cuando las personas comienzan a hablar de periodos de tiempo extremadamente largos, como miles de millones de años. Algunos argumentan que el universo tiene alrededor de 13,000 millones de años. El tema es que no hay un punto de inicio definido. Entonces están haciendo suposiciones sobre lo que vemos en el mundo hoy a la velocidad de la luz. Esto se refiere a cómo observamos el universo desde una fuente individual con un punto de inicio. Pero en realidad, Dios creó el mundo con sus palabras. Cuando Dios habló, no fue un proceso que llevó tiempo, sino que simplemente habló y sucedió. Esto es lo que ellos están ignorando. Dios creó el mundo instantáneamente con su palabra, mientras que algunos podrían pensar que tomaría mucho tiempo que estas cosas llegaran a existir naturalmente. En segundo lugar, hablaron sobre los registros fósiles. Creo que Kenneth Copeland fue el que dijo que los registros fósiles no mienten. Bueno, lo que la gente debe saber es esto. Y hay muchos libros y muchos expertos creyentes que saben esto mejor que yo, pero muchos de los supuestos registros fósiles realmente se trata de un solo hueso descubierto, y todo lo demás se construyó alrededor. Mucho de lo que vemos en los museos no son huesos reales, sino esqueletos reconstruidos por el hombre con el fin de completar lo que ellos piensan que era ese animal. Debemos recordar eso. Dios ha creado cosas maravillosas. ¿Por qué pensar que la humanidad no estuvo desde el principio? No desde el primer día, pero sí desde el 6º día. ¿Por qué la humanidad no pudo cohabitar con los dinosaurios? No veo ninguna razón para esto. La Biblia utiliza términos de animales que son muy diferentes, en el sentido que son palabras cuyo significado desconocemos. No sabemos con exactitud lo que describen, y habla de animales enormes, algunos de mar y otros de tierra. La palabra de Dios es confiable. Debemos recibirla, debemos oírla, y debemos implementarla en nuestra vida. Amén. Y antes de continuar, para ver el relato del Génesis, de la creación y luego el del diluvio en Génesis 7, algo que me molesta mucho, Baruch, es que muchos pastores dirán, de nuevo, bueno, eso realmente no ocurrió así. No tenemos que tomarlo literalmente. Quiero decir, eso me ofende, porque Dios no miente y todo lo que ellos hacen es jugar juegos, dejándole al diablo engañar a la gente
porque si el diablo puede desacreditar cualquier porción de la palabra de Dios, luego querrá hacer lo mismo con el resto de la Biblia. Bien, continuemos. Génesis 1 del 1 al 3 y luego el 31. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo, hágase la luz, y había luz. Verso 31. Entonces vio Dios todo lo que había hecho, y en verdad era muy bueno. Creo que esto es muy importante, Baruch, porque algunos de estos sujetos, como Pat Robertson, a quien vimos decir que los dinosaurios existían antes del relato de la Biblia, bueno, si Dios destruyó a los dinosaurios, quiere decir que no eran buenos. Pero aquí está diciendo específicamente que Dios vio que todo lo que había creado era muy, pero muy bueno. Tus comentarios, Baruch. Sí, vemos dos cosas aquí que son una lección importante. En primer lugar, el Espíritu de Dios estaba presente, y en segundo lugar, Dios habló, es decir, su palabra. Y aquí vemos que los cambios de Dios para hacer cosas que Él cataloga como muy buenas, comienzan con el mover de su Espíritu en nuestras vidas, y Él se mueve de acuerdo con su palabra, con el fin de cumplir sus propósitos y su voluntad. Esto es lo que Dios está diciendo aquí. No hay razón alguna para creer que hay una discontinuidad entre el relato bíblico y algo como lo que Kenneth Copeland dijo, y que creo que Pat Robertson también lo afirmó, es que hay un gran espacio supuestamente entre Génesis 1:1 y los otros 6 días de la creación, que para mí son literales, pero ellos dirán que son 6 supuestos días de la creación. Ellos indican que fueron periodos mucho más largos de tiempo para que todas las cosas fueran creadas. Cuando vemos la geología, los registros geológicos, descubrimos que la creación de Dios fue violenta, es decir, que todo sucedió de una manera muy poderosa y de una manera muy rápida. Cuando vemos estas cosas, notamos que Dios habló y produjo cambios masivos y poderosos en un instante. Y si queremos decir que Dios no fue capaz de hacer eso, entonces, ¿para qué te haces llamar cristiano o seguidor del Mesías? O Dios es capaz de hacer todas las cosas como dice su palabra, como Él quiera y cuando Él quiera, y por el periodo de tiempo que Él elija, o no lo es. Así que, estas dos cosas, el diluvio y los 6 días literales de la creación, son puestos en duda para socavar la autoridad de la palabra de Dios. Estos dos individuos, así como muchos otros que han dicho lo mismo, todas las personas que han declarado cosas así, no son personas que creen en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Así es. En todas partes del Antiguo Testamento, cuando la palabra hebrea para día, yom, aparece con tarde o mañana, o se modifica con un número, por ejemplo, sexto día o 5 días, siempre significa un día de 24 horas. Ya comentaste sobre eso anteriormente, pero si quieres puedes añadir algo más. Simplemente estoy de acuerdo con lo que has dicho porque es un hecho. Ahora, el término día, como bien dices, si se utiliza junto a los términos tarde y mañana, nos habla de 24 horas, igual que si hay un número que lo modifica. 5 días, 6 días, lo que sea. Pero tenemos el día del Señor, que nos habla de un periodo de tiempo que será más prolongado que un solo día. Pero esos dos criterios, la tarde y la mañana, un día, o un número que lo modifique, no aparecen allí. De hecho, cuando hablamos del día del Señor, vemos que un periodo adicional de tiempo es dado al lector para que sepamos claramente por el contexto que no estamos hablando de 24 horas. A menos que el contexto diga lo contrario, un día siempre será 24 horas. Muy bien, gracias. En Éxodo 20, del 8 al 11, Dios mandó a los israelitas a trabajar 6 días literales y descansar el séptimo, porque Él creó el mundo en 6 días. Y este término para día que vemos aquí está usando la misma palabra hebrea para día. ¿Es correcto, Baruch? Así es correcto, Cristian. Pasemos al diluvio, algo de máxima importancia. Creo que de alguna manera tenemos que desarrollar un poco este tema, y solo quiero decir algo para que me des tu opinión, Baruch, pero si no comprendemos el significado del diluvio, estamos en riesgo de no comprender la ira de Dios y al mismo tiempo
no apreciar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Estás de acuerdo? Lo que pude oír, porque lamento que el Internet me hizo oírte un poco entrecortado, es que si alguien no cree en el diluvio, no veo cómo pueda considerarse un verdadero creyente, porque lo que están haciendo, tal como lo has señalado, es llamar a Dios mentiroso, llamarlo un engañador, alguien que dice una cosa pero quiere decir otra, confundiendo a la gente, pero Dios no hace eso. He dicho reiteradas veces que cuando la palabra de Dios revela algo, pero nosotros pensamos que podemos simplemente descartarlo, rechazarlo y creer algo más, eso no habla de una persona que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura regenerada por el Espíritu Santo. En mi opinión, es una manifestación de orgullo y absoluta arrogancia pensar que nosotros sabemos más que Dios, diciendo cosas que están en conflicto con la Biblia, como lo han hecho estos dos hombres. Si fuera yo, sentiría mucho miedo de estar en sus zapatos. Así que, en conclusión, para responder tu pregunta, yo creo firmemente que si alguien rechaza la literalidad del diluvio, no entiendo cómo puede entonces aceptar la literalidad del Evangelio de Dios. Correcto. Y es muy importante, hermanos y hermanas, porque algunos les dirán, si el pastor está enseñando esto en la iglesia, o él quizá te diga que no es un asunto de salvación, no aceptes ese comentario ni esa posición, porque, como dijo Baruch, están negando la palabra de Dios. Y eso es algo sumamente peligroso. Cristian, quiero hacer un pequeño comentario. Mira, en Primera de Pedro, capítulo 3, se habla del diluvio a la luz de la revelación de la obra de Cristo. Así que si el diluvio es solo una leyenda, si es una gran farsa, entonces ¿por qué creeríamos que el Evangelio sí es la verdad? Estas dos cosas son equiparadas en Primera de Pedro capítulo 3. Muy bien. Este texto es para quienes dicen que el diluvio no fue universal, sino local nada más. Génesis 6:7. El Señor dijo, destruiré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto al hombre como a las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Tus comentarios. No hay manera que alguien pueda tomar las palabras que están en la Biblia y salir con la idea de una inundación local. Eso no es lo que testifica la palabra de Dios, y de nuevo, estos individuos lo que hacen es minar poco a poco la Escritura. Para mí, eso demuestra un rechazo interno hacia la palabra de Dios. Y esa es la misma esencia de Satanás. Satanás conoce la palabra, solo que la rechaza, no la quiso aceptar ni someterse a ella. Por lo tanto, esa misma mentalidad que tiene Satanás, la tienen quienes rechazan la realidad del diluvio y de la creación en 6 días. Ellos tienen el mismo respeto que tiene Satanás por la autoridad de la palabra de Dios. Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y fueron abiertas las ventanas de los cielos. Muy detallado. Vemos que este versículo es muy específico en cuanto a los años de su vida, los meses y los días. Tus comentarios. Absolutamente. Eso nos habla de que esto no es una parábola ni una fábula. Es una narrativa. Y la narrativa es la manera como Dios expresa la historia. Dios está escribiéndonos la historia, lo que ocurrió realmente en el pasado. Por eso es tan importante que aceptemos esto. La palabra de Dios es clara y todo se resume a si voy a aceptar o rechazar la palabra de Dios. Y en la medida que nos acercamos a los últimos días y ya vamos en rumbo a los tiempos finales, vemos que se incrementará el espíritu del engaño. Serán más los líderes y más los seguidores que caerán en el engaño de estos falsos maestros. Génesis 7, 19 al 23. Y las aguas prevalecieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que hay debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Esto es muy importante. Claramente niega que haya sido una inundación local. Seguimos. Las aguas subieron 15 codos hacia arriba, y los montes fueron cubiertos, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Entonces, no leeré todo el pasaje, pero quiero resaltar lo que tenemos aquí en negro.
y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Baruch, creo que es contundente la evidencia bíblica que desarticula totalmente esa falsa doctrina de una inundación local. Ciertamente, y hay otro punto importante, me he topado con muchas personas, y me refiero a personas dentro de las instituciones bíblicas y seminarios, que se burlan de esto. Y les digo, déjame preguntarte algo. Cuando lees la palabra de Dios, descubrimos que hay dos palabras en el idioma hebreo para inundación, Mabul y Shitafón. Ellos no tienen idea de la diferencia entre ellas, si es que alguna vez lo han investigado. Pero si tienes una posición teológica en cuanto al diluvio y no estás de acuerdo con la Biblia, ¿no tendría sentido que investigaras la palabra diluvio y vieras lo que dice aquí? Lo interesante es que la palabra shitafón habla de aguas de una inundación como cuando se revienta una represa, dando paso a violentas corrientes que acaban con todo a su paso, de una manera muy rápida y abrupta, arrasándolo todo. Pero el término Mabul es muy diferente. Representa un flujo de agua que sube. Las palabras del verso que mostraste antes en pantalla describe cómo todos los lugares y arroyos del mundo fueron abiertos a la vez, además del agua que cayó del cielo, y el nivel del agua ascendió. Eso es un Mabul. Es muy interesante que Dios haya elegido exactamente el término que describe justamente lo que ocurre durante el diluvio en los días de Noé. Él no empleó esa otra palabra que representa una especie diferente de inundación. La palabra de Dios es precisa, y eso es lo que quiero enfatizar. De eso se trata nuestra labor, Cristian. Tú eres parte de eso. Nuestro ministerio se esfuerza en lograrlo. No somos perfectos, pero lo intentamos. Intentamos ser personas que comparten la palabra de Dios con precisión, con certeza, basados en lo que la Biblia nos revela. Así es. Génesis 9, 18 al 19. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Tus comentarios. Yo creo eso. Eso fue lo que ocurrió. Tenemos que entender que sin el diluvio, oigan con atención, muchísimos pasajes de la Escritura quedarían sin sustento. Y esto está en el núcleo de lo que venimos hablando. Ellos lo saben, y ellos buscan crear una situación en la que se autoperciben como los iluminados, como los que saben más que Dios y que pueden descifrar lo que realmente significan las Escrituras, que realmente no es más que sus propias ideas preconcebidas. Este es su objetivo y es algo satánico por naturaleza. Ese es el carácter satánico que busca exaltar su trono, como quiso Satanás, por sobre el trono de Dios. Esta es la verdad de los hechos. Se lo repito a todos con claridad. Si niegas el diluvio, estás socavando la palabra de Dios. Y no es que alguien tenga la capacidad de socavar la palabra de Dios, pero en tu mente estás socavando la palabra y es el efecto que buscas transmitir a otros. Pero los hijos de Dios, los que son salvos, que son nuevas criaturas en Cristo, no socavan la palabra de Dios. La compartimos tal como ella misma se nos ha revelado. Amén. Segundo de Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, uno de 8 personas, un predicador de justicia, que trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. De nuevo vemos el 8, un número significativo, y Pedro declara aquí una vez más que el diluvio impactó al mundo entero. ¿Tus comentarios? Cuando vemos el relato de las Escrituras, vemos una total literalidad en cuanto a una inundación global que destruyó a toda la humanidad, excepto a 8 individuos. Dijimos que el 8 es un número importante, se relaciona con la novedad y con la redención. Es un número de reino, y por esto la iglesia primitiva, que por supuesto era una iglesia formada por judíos, gracias a Dios por el ingreso de los gentiles. Estamos agradecidos por eso. Desde siempre ha sido la intención de Dios. Pero si vas a Israel, encontrarás que una de las maneras que ellos pueden distinguir una iglesia de cualquier otro tipo de edificios es que las iglesias en el primer siglo tenían 8 muros, que representan la novedad del mensaje de Cristo, la nueva vida que Él nos da, que estamos bajo un nuevo pacto y que estaremos en la nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios.
El 8 refleja eso, y por esto vemos al 8 repetirse con el diluvio, porque el juicio y la ira de Dios con el diluvio no buscaba realmente destruir a la humanidad, sino que, ¿cómo se llama a Noé aquí? Un predicador de justicia, alguien que buscaba producir un cambio de arrepentimiento en el mundo, en la humanidad. Correcto. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido divinamente de cosas que aún no se veían, movido por temor piadoso, preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Tus comentarios. Noten que él preparó un arca. ¿Y sabes qué me encanta del lenguaje bíblico? La palabra arca es la misma palabra, aunque las Biblias la traducen diferente, cuando Moisés fue colocado en esa pequeña canasta en el río Nilo. Es la misma palabra, arca. ¿Y por qué razón la madre de Moisés envió a Miriam, su hermana, a que hiciera eso? Porque ella vio que había algo bueno en Moisés. Ese término bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Ella vio que Dios quería usar a Moisés según su voluntad, así que ella lo colocó en la canasta, pero es esta misma palabra, arca. Y vemos de nuevo que estas personas entraron, estos 4 hombres y 4 mujeres, estos 8 individuos entraron al arca confiando en la instrucción de Dios, sometiéndose a la palabra de Dios, porque Él tenía un futuro para ellos, tal como tenía un futuro para la vida de Moisés. Cuando el mundo dice, lancen a sus bebés para que mueran en el Nilo, encontramos que Moisés fue colocado en un arca. Estas cosas son maravillosas, tanta sabiduría, y la Biblia está repleta de la sabiduría de Dios. Segundo de Pedro 3:3 y luego del 5 al 6. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, porque voluntariamente olvidan esto, que por la palabra de Dios los cielos fueron creados desde la antigüedad, y la tierra surgió del agua y en el agua, por la cual pereció el mundo que entonces existía, siendo anegado en agua. Tus comentarios, Baruch. Creo que es un grandioso versículo el que has elegido, que realmente resume mi mensaje y tu mensaje también, en cuanto a que quienes duden del diluvio, también dudarán de la promesa del Mesías y del reino. Están sembrando semillas de duda con respecto a la palabra de Dios en el pasado, porque realmente no creen las promesas de la palabra de Dios para el futuro. Por esto es que yo digo que cuando la gente dice, oh, yo no creo en el diluvio, no se lo tomen literal, tampoco la creación tomó 6 días. Todas estas cosas me dicen que ese individuo no tiene la mente de Cristo, no tiene la mente renovada por el Espíritu Santo, no ha sido regenerado ni es una nueva criatura, sino que pertenece al mundo porque piensa como el mundo piensa. Utiliza los métodos del mundo para enseñar lo que él cree, en vez de enseñar exhaustivamente, basado en la revelación de las Escrituras. Así que, o bien seguirás lo que el mundo dice, o lo que la Biblia dice. Hecho comprobado, y les invito a verificar esto por ustedes mismos. Hay muchas evidencias extrabíblicas que apuntan a que ocurrió una catástrofe mundial como un diluvio global. Hay vastos cementerios de fósiles encontrados en todos los continentes y grandes cantidades de depósitos de carbón que requerirían la rápida cobertura de grandes cantidades de vegetación, y se han encontrado fósiles oceánicos en las cimas de las montañas en todo el mundo. Sí, esto último que has dicho, creo que lo comentamos en otra ocasión. Tengo un buen amigo en Minnesota que es piloto. Durante sus vuelos ha tenido conversaciones interesantes con geólogos, y la mayoría de ellos no cree en una creación literal de 6 días ni en la existencia de Dios. Sin embargo, mi amigo les plantea una pregunta simple pero poderosa. Les pregunta, ¿cuánto tiempo le tomaría a las montañas como estas alcanzar su altura actual? Los geólogos responden, oh, eso toma millones y millones de años. Entonces mi amigo les señala un fósil en Alaska y les pregunta, ¿cuánto tiempo más durará este fósil? Oh, este fósil no durará tanto si está expuesto. Si no se expone podría durar más tiempo, pero si se queda así a la intemperie, no durará mucho más que un par de miles de años. Luego, al sobrevolar la cima de una montaña, les señala los restos fósiles de animales incrustados en las rocas y les hace otra pregunta.
Si a esa montaña le tomó millones y millones de años en formarse, y esos fósiles están en la cima de esa montaña, pero, según usted, los fósiles expuestos en sus cimas solo pueden durar unos pocos miles de años, ¿cómo llegaron allí y aún se conservan? No ha habido un solo geólogo que le haya podido responder. Lucen estupefactos y quedan al descubierto, y así es como quedará el enemigo, al descubierto por las mentiras que ha querido sembrar. Muy bien dicho. Muy importante, Génesis 9:13. Y es un pacto. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Solo quiero reiterar, hermanos y hermanas, que el arco iris no le pertenece a la comunidad homosexual o la comunidad LGBT. El arco iris es bíblico y representa un pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Baruch, me gustaría hacer una pausa unos instantes. Creo que es interesante que le tomó a Noé 100 años construir el arca, y durante décadas la gente fue testigo de la construcción de esa impresionante embarcación, y aún así seguían en su rebeldía y en su maldad sin arrepentirse. Ellos vieron el desfile de animales abordando el arca, lo cual creo que tomó otros 7 días, y eso obviamente no es el comportamiento normal de los animales. Luego Noé... Quiero decir, nadie pensó que Noé quizás estaba diciendo la verdad y nadie se arrepintió. Entonces, Baruch, mi pregunta es, ¿hacia allá es hacia donde vamos en el mundo? ¿Hacia un incremento de la maldad, iniquidad y falta de arrepentimiento? Exactamente para allá vamos. Estos individuos de la época de Noé no buscaban la verdad porque no les interesaba la verdad. Y por lo tanto, cuando la verdad se manifestó a sí misma ante ellos, algo inusual, con elementos visibles, la ignoraron. Y este mismo será el estado del mundo en el futuro. La gente verá las señales. Nosotros también las veremos y sentiremos ánimo, porque la Biblia dice que cuando veamos que estas cosas empiezan a suceder, debemos cobrar ánimo. Pero los demás van a ignorar las señales y descartarlas. Y cuando no estás atento, por esto el Mesías dice, velad, una y otra vez con 3 palabras diferentes, vigilen en cuanto a estos últimos días, estén alerta a las señales que confirman la verdad de la palabra de Dios. Pero si realmente no crees en su palabra, no estarás buscando la verdad ni estarás atento a esas señales, sino que formarás parte del grupo de burladores que se ríen y hacen chistes, que eligen la gratificación de la carne en vez de tener un testimonio que agrada a Dios. Habrá una gran dicotomía en el mundo, y eso es lo que Él promete hacer: separar las ovejas de las cabras. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, mi conclusión es que tristemente la mayoría de la gente, incluyendo los cristianos, ven la historia de Noé y el diluvio como una tierna historia para niños, con una bonita arca y animalitos de juguete. Y no hay nada de malo en enseñarle a los niños esa historia. Es algo que yo hago con mi nieta, pero la gente pierde el enfoque y no entienden que así es como Dios lidia y se encarga del pecado, lo cual debería poner en alerta a todo el mundo, pero... Sin más preámbulos, danos tu conclusión, Baruch. Entre los comentarios de Christian, se habló del concepto del arco iris. Es interesante que el arco iris es una señal de la promesa de Dios. Pero quizás no sepas que el término hebreo para arco iris es keshet, y esa palabra también puede referirse a un arco con flechas, a esa arma. Muchas veces esa misma palabra keshet no se refiere en la Biblia a la promesa de Dios, sino a un arma que da la idea del castigo de Dios, su juicio, su ira. Esto realmente nos lleva a donde quiero terminar el video de hoy, y es que o bien tú serás heredero de las promesas de Dios, o serás receptor de la ira de Dios, de la cual nos habla este arco y flecha de Dios. Es tu decisión, pero al decidir, comprende algo. Si eliges la verdad de Dios que se encuentra en su palabra, estarás invitando a Dios a tu vida. Cuando dudas, cuestionas y rechazas la autoridad de la Biblia, estás demostrando quién es tu Padre. Y no es precisamente Dios, el Padre Celestial, sino que tu Padre es el Padre de la mentira. Tú has creído una mentira y has comunicado esa mentira tal como Kenneth Copeland y Pat Robertson en los videos que vimos.
Eso no significa que todo lo que ellos han dicho esté mal y sea un engaño. Yo no he dicho eso. Pero esas declaraciones que oímos sobre este mismo tema que estos sujetos dijeron son horriblemente falsas. Estas no son palabras de un verdadero creyente. Son sujetos que han sido engañados, individuos de quienes yo personalmente cuestiono su salvación. Entiendo que muchos tendrán problemas con esto, pero la palabra de Dios, como Christian ha demostrado bíblicamente, uniendo la realidad del diluvio con el ministerio de Cristo, con la palabra de Dios, y todas estas falsas doctrinas sobre una inundación local y cosas por el estilo que siembran dudas sobre la palabra de Dios, no es la obra de un creyente verdadero, regenerado y nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Debemos oír esto y tomar estas palabras de una manera muy, pero muy seria, porque servimos a un Dios justo, y cuando rechazamos su verdad, las consecuencias son eternas. Amén. Bien dicho, Baruch. No tengo nada que agregar. Oro que todo el que haya visto este video haya sido bendecido por la verdad de las Escrituras, que es lo más importante. Como advertencia también, si los líderes que sigues creen o enseñan esta clase de doctrinas terribles y perversas, negando la palabra de Dios, aléjate de ellos cuanto antes. Baruch, gracias por tu tiempo para compartir tus opiniones sobre este tema tan importante. Hermanos y hermanas, esperamos que nos acompañen en una próxima discusión. Así que, Baruch en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, les decimos Shalom y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.